los chistes que salgan aquí de esta ponencia nos vayamos con una sonrisa, pero también con un compromiso. Iniciaría con ¿hay todavía una presentación? Con una anécdota que ilustra esta idea que yo tengo de los retos que tiene la justicia administrativa, no solo en el estado de Guerrero, sino, como bien se decía antes, en todo el país. Y es la anécdota que se atribuye a Federico II de Prusia, Federico II el Grande, y que en muchas escuelas universitarias europeas se narra, se cuenta al iniciar todas las clases de derecho administrativo y especialmente aquellas de derecho administrativo de carácter procesal. Esta anécdota narra aquellos años en que Federico II llega al trono y decide construir cerca de Berlín, en Potsdam, un palacio de recreo, un palacio para el descanso, el famoso Palacio de Sanssouci. Y en este palacio, donde va a encontrar seguramente reposo para esos días agitados de su gobierno, hay un molino cercano, y ese molino cercano genera ruido que molesta al soberano. Y lo que hace el soberano pues es acercarse, ¿verdad?, y decir, para que ya no haya este ruido, tenemos que eliminar este molino. Pero el molinero, que seguramente había recibido de su padre, y su padre de su abuelo, y su abuelo de su bisabuelo, ese molino como única herencia, pues no va a ceder, la verdad. Es reacio, la siguiente y la siguiente. Es reacio, la siguiente, ahí. Es reacio a entregar. Y entonces Federico II le dice, pues te lo voy a quitar. Y el molinero, hay diferentes narraciones, ¿verdad? El molinero, una de esas, agarra, monta su caballo y le dice Federico II, ¿a dónde vas? Y le dice, hay jueces en Berlín. En una segunda anécdota, en una segunda versión de la anécdota, el molinero recurre a los tribunales frente a la arbitrariedad del monarca, y los tribunales le dan la razón. Y al salir del tribunal en Berlín, es que pronuncia la frase, hay jueces en Berlín. El contenido de esta anécdota, sea cual sea la versión, pretende mostrar que debe haber siempre un apego de los gobernantes, de los funcionarios del gobierno o del Estado, si queremos llamarlo así, a un marco de legalidad, a un marco, ¿sí?, de Estado de Derecho. Esta idea permea, yo creo que hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de sistemas de control administrativo son mecanismos que se parecen a esa idea de que, más allá del poder que pueda tener un individuo, en este caso un sistema monárquico, lo cierto es que cualquiera de esos individuos debe estar sometido a un marco de actuación que garantice el respeto de los derechos, como el de propiedad de este molinero. Por eso inicio con esta narración, con esta anécdota, que me parece nos muestra las grandes responsabilidades y los grandes alcances que debe tener la justicia administrativa en este nuevo momento que vive el país, en este nuevo contexto jurídico y político que, curiosamente, sirve también para enmarcar las nuevas responsabilidades a partir del próximo año de este Tribunal de Justicia Administrativa. La siguiente. ¿Qué es lo que debe considerarse como justicia administrativa o como el anterior contencioso administrativo? Antes que nada, es una contienda. Fíjense que aquí, más que nunca, la idea de la justicia administrativa, del proceso administrativo, se convierte hoy día en una contienda, lo cual no sé si es exactamente 100% bueno, porque la justicia administrativa, así como se maneja con nuevos principios, pareciera que rompe con una idea que permeaba el contencioso administrativo en sus orígenes, que era el principio pro administrado, es decir, a favor del gobernado. Cuando hablamos ya de una contienda y cuando lo hablamos sujetándolo a principios que de manera puntual se establecen en la Constitución, pareciera que cambia esa dinámica que tenía el contencioso administrativo en sistemas anteriores. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. ¿Qué
¿Qué otra característica tiene esta justicia administrativa? Que tradicionalmente surge en su origen dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, porque se refiere a la administración, a las administraciones. Lo mismo la administración federal que las estatales o las municipales. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta figura del control de la administración no se queda necesariamente en el Poder Ejecutivo y puede salir a otros ámbitos, como puede ser el Poder Judicial o un órgano de carácter autónomo. Adicionalmente, poco a poco se ganó su lugar la justicia administrativa. De ser considerado el patito feo de las jurisdicciones que se encargaban de controlar el ejercicio del poder y la defensa de los derechos, pasó a tener exactamente la misma amplitud en el ámbito jurídico y sobre todo en el imaginario ciudadano que las demás jurisdicciones, lo cual es muy importante. La justicia administrativa tiene tanta importancia como la que administran tradicionalmente los órganos del poder judicial. Finalmente, en el caso particular del contencioso administrativo mexicano, este se desarrolló con particularidades que atendían a la diversidad de entidades federativas presentes en nuestro país, en nuestro modelo federal. Y esto hay que remarcarlo. La mayoría de las tradiciones de jurisdicciones administrativas se dan en estados unitarios, donde hay un control del poder y por tanto el Ejecutivo realmente, ¿sí?, controla prácticamente todas las áreas de los gobiernos, tanto central como locales. Y en el caso mexicano nos encontramos que nosotros hemos de alguna manera heredado ese legado de la jurisdicción administrativa, pero que viene, insisto, y hay que remarcarlo, que viene o que está basado en modelos de gobierno unitario. Y esto es importante porque si algo caracterizó el federalismo original es precisamente el respeto a esas particularidades que se van generando en el ámbito de las jurisdicciones. Bastaría leer el 160 de la Constitución del 24 para darnos cuenta cómo se pensó ese federalismo judicial en su momento y que hoy pues se ha trastocado y seguirá trastocándose seguramente a través de la construcción de sistemas de carácter nacional. Tenemos por supuesto el sistema de justicia penal, tenemos ahora el sistema nacional anticorrupción, pero hay otros modelos donde ya estamos viendo este cambio. Tenemos un Instituto Nacional Electoral, un Instituto Nacional relacionado con el acceso a la información pública, la transparencia, es decir, hay un cambio que no es solo semántico, sino eminentemente político y jurídico, del que poco nos hemos dado cuenta en las entidades federativas, porque seguimos de alguna manera esa dinámica central federal que se ha impuesto desde hace por lo menos 2 décadas. Pero estamos transitando en esto y solamente dejamos asentado que la evolución de la jurisdicción administrativa había hecho siempre énfasis en esas particularidades derivadas de la diversa conformación del Estado federal mexicano. Y finalmente, siguiendo también esta idea, la justicia administrativa va caminando hacia un modelo competencial de carácter casuístico. Poco a poco nos vamos dando cuenta, y aquí lo mencionaban en la conferencia anterior cuando hablaban, y también lo mencionó la presidenta en la mañana, cuando hablaba de estos nuevos modelos de tipicidad. Es más, si alguien lo ve y habla de peculado, pero solo lo relaciona con faltas, dice algo está cambiando en nuestro sistema, porque antes el peculado era un tipo penal nada más, y hoy día estamos entrando a un modelo diferenciado, lo cual al menos debería empezar a generarnos también preocupaciones, porque alguien dirá, en el fondo esto es impunidad si solamente nos vamos por la vía administrativa. Ojo, estamos en un momento donde la vía administrativa es de alguna manera, ¿sí?, acompañante de la vía penal. Tenemos que dejarlo también muy claro, porque en el modelo de respeto a los derechos no podemos hacer a un lado la idea de respetar el Estado de Derecho, que es quizá, lo hemos olvidado, que es quizá lo más importante. Una digresión nada más. Cuando hablamos y ponemos por encima de todo a los derechos humanos, tenemos también que pensar si queremos seguir viendo a los derechos humanos con el carácter individualista, porque por encima de todo, la impunidad,
por encima de todo, la corrupción no le hace daño al individuo en lo particular, sino a la comunidad, que ve mermadas las posibilidades de alcanzar ese bienestar que nos debe garantizar cualquier Estado de Derecho. Los derechos humanos que van en contra de ese estado de bienestar general son una mala práctica en cualquier sistema jurídico, porque tienden a evitar la verdadera justicia. Pero bueno, es una digresión, lo dejamos ahí. Espero que haya preguntas para el primer ponente y para el segundo ponente, para que dilucidemos ahí cualquier diferendo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este recorrido? Mi pretensión al hablar de los antecedentes no es solamente situarnos en los antecedentes de la jurisdicción administrativa en el estado de Guerrero, sino ir todavía más allá, es decir, verlo dentro de un contexto nacional. Quizá nos encontramos con los primeros balbuceos de este modelo allá en los años 40. Estábamos literalmente saliendo de la Segunda Guerra Mundial, pertenecimos a un eje que fue el ganador. Ustedes dirán, pero si no nos mandamos un escuadrón a la guerra, pero ganamos la Segunda Guerra Mundial junto con los demás aliados, ¿verdad? Y es el momento crucial para empezar también a redefinir diseños. Ustedes recordarán que esto está muy a tono con lo que se está discutiendo en el mundo, las cartas de derechos, el surgimiento y sobre todo la garantía de los derechos como parte de una esfera que debe protegerse desde el Estado. Ya no es que los tribunales tienen que hacer eco de las peticiones de los ciudadanos, sino que ahora es el Estado el que debe garantizarlos. Y por eso podemos encontrar que en este momento hay una preocupación en diversos sectores de la doctrina, que se va a reflejar, por supuesto, en la conformación de nuevas jurisdicciones, de nuevos tribunales con contenidos muy particulares. Si nosotros hacemos ese recorrido, quizá nos tendríamos que detener en el momento crucial para el Estado de Guerrero. Y para el Estado de Guerrero es 1987. Pero vuelvo quizá a reiterar algo, el contexto. El contexto es de un cambio total en la visión política, no solo en México, sino en el mundo. Nosotros como mexicanos, acabamos de pasar quizá un periodo bastante negro en nuestra historia administrativa, que es precisamente el periodo de gobierno del presidente, ustedes se acordarán, López Portillo, que va acompañado de una corrupción muy grande que hace necesario que desde el Estado empiece a pensarse en la búsqueda de mecanismos para que esto no se repita. Ustedes recordarán, bueno, no, ustedes no están muy jóvenes, pero los de mi generación recordamos que el eslogan que tenía el gobierno de Miguel de la Madrid era el de renovación moral. Y junto con ese eslogan, junto con esa pretensión de renovar la administración, de dotarla de elementos éticos y sobre todo de mecanismos de control del poder, pues bueno, nos encontramos con una nueva reflexión y replanteamiento del modelo de jurisdicción administrativa, junto con el de la responsabilidad, ahora sí, de los servidores. Y como hablamos de servidores, entramos a una nueva categoría, o más bien, tratamos de recuperar una categoría que aparentemente se había olvidado en los últimos años, en las últimas décadas, que es el de servicio público. El eje central de todo esto es el servicio público. Y hago otra digresión. Derechos humanos y servicio público van de la mano, de una manera indisoluble. Si no lo vemos así, si no nos damos cuenta de cuál es esa conexión que se establece entre los servicios públicos y el respeto a los derechos humanos, más con la reforma de 2011, estaríamos cometiendo también un grave error de verlo como partes, ¿sí?, separadas de un todo, que es el todo constitucional. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el Estado de Guerrero? La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el Estado de Guerrero? La creación en 1987 de un órgano que resulta novedoso, sobre todo por la configuración y porque, como bien se dijo en la mañana por el gobernador, nos encontramos con un momento particular en el contexto nacional, pero muy particular en el contexto estatal. Si nosotros recordamos, si nosotros hacemos un poco de memoria acerca de lo que está ocurriendo en nuestro estado, nos damos cuenta que estamos literalmente revolucionando el derecho en México. ¿Gracias a qué? Gracias a la figura de José Francisco Ruiz Massieu, que llega con esa visión, como se dijo hoy, innovadora, en el sentido de plantear nuevas soluciones jurídicas. Sí, Guerrero, en muchos sentidos, en el periodo del 87-93,
fue un laboratorio jurídico del país, y no solo jurídico, hay que decirlo, también fue un laboratorio de carácter político. Pero lo que nos interesa es esta jurisdicción administrativa. En la reforma que se hace a nivel nacional, vamos a encontrar una obligación para las entidades federativas, que es la de instituir tribunales de lo contencioso administrativo. Y decía el artículo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. ¿Qué es lo que encontramos en el estado de Guerrero? Que a los pocos días, en agosto de 1987, se va a dar esta reforma. Nosotros encontramos que la promulgación de la reforma constitucional local fue en mayo de 1987 y se adicionaron más bien diversos contenidos a la Constitución que iban a permitir que se creara este Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años empezaron esos primeros pasos de la jurisdicción administrativa. La siguiente, en el estado de Guerrero. Para los interesados, se queda la diapositiva, la presentación, y ya no sé cómo lo distribuirán, pero aquí se queda la presentación. Y finalmente, en julio de 1987 se va a publicar la ley que va a organizar este tribunal y que va a señalar, por supuesto, de manera casuística, ¿sí?, los alcances que va a tener esta jurisdicción administrativa. Ojo, desde ese primer momento estamos hablando ya de una jurisdicción, y esto es sumamente importante, porque la idea del Tribunal de lo Contencioso Administrativo pareciera que siempre se habla desde la merma de facultades o desde la merma de competencias frente a los órganos del poder público. No, me parece que este es un problema que tiene que ver necesariamente también con nuestra visión presidencialista a nivel federal, pero también con la visión de la preeminencia del Ejecutivo en las entidades federativas, algo que poco a poco se ha ido superando y que desafortunadamente a veces, cuando estamos en una situación, nos olvidamos de hacer el repaso, de mirar hacia atrás para darnos cuenta cuánto se ha avanzado. Yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes llegaron aquí y todo se les dio en la boca y peladito. ¿Por qué? Porque no les costó nada encontrar una constitución con un cúmulo de derechos sumamente extenso. Le han preguntado a sus padres o a sus abuelos qué costó todo esto en términos de movimientos sociales, en términos de lucha incluso, no solamente la movilización, sino la lucha. Pues la mayoría de las veces obviamos ese paso. Decimos, tengo derecho, y no nos damos cuenta que el derecho mismo es una enorme responsabilidad porque es un legado recibido. Pero bueno, lo dejamos ahí. Se instala en agosto del 87 este tribunal y va a iniciar en noviembre de ese 1987 sus trabajos. La integración, todo lo que conlleva esta figura, esta nueva figura, ahí está. Yo sé que, como lo decía el anterior ponente, pues ustedes ya lo saben, ¿para qué se los digo? Ya lo saben. Vamos a seguir mejor con lo que realmente yo quiero aportar. La siguiente. Esta es la forma en que fue evolucionando, que ha ido evolucionando en estos 30 años el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hasta llegar al Tribunal de Justicia Administrativa, que en el próximo enero de 2018 verá iniciado un nuevo tramo con una legislación que entrará en vigor. Pero vamos a ver paso por paso cómo fue evolucionando. Si nosotros vemos, ahí hay 4 fechas que puedan ser parteaguas en esta evolución del Tribunal de lo Contencioso hacia un Tribunal de Justicia Administrativa. El 87 es la instalación. Luego, en el 92, vamos a encontrar una modificación que nos habla, ¿sí?, también, ojo, de un cambio que se está dando a nivel internacional. Yo siempre traigo el contexto internacional, que la mayoría de las veces sirve para entender muchos de los cambios que se dan en el ámbito jurídico y político nacional y locales. El ámbito internacional, usted sabe, es de una presión enorme desde el exterior hacia México para que entre a una dinámica de respeto de derechos.
No en balde, ustedes recordarán que el 92 es el año, por ejemplo, donde se van a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Suscribimos el convenio 169 de la OIT, y aunque habíamos rechazado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, unos años después, en el 99, tendremos que aceptar esa jurisdicción contenciosa. ¿Por qué? Porque es el momento en que se están discutiendo los tratados de libre comercio. Ustedes saben que 2 años después vamos a entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hoy nuevamente, ¿verdad?, en el centro, en la arena de la discusión política internacional. 99 es otro momento también, un momento sumamente importante, y se me olvida decirles algo. Estamos en ese periodo donde en términos políticos se ha logrado por primera vez romper la hegemonía de un partido político que en muchas de sus soluciones jurídicas hacía que prevaleciera lo político frente a lo jurídico. En este mismo momento nos encontramos que, ustedes recordarán, ¿verdad?, con José Francisco Ruiz Massieu, que hay, por ejemplo, municipios que ya no pertenecen al PRI, que pertenecen a otro partido político, y las jurisdicciones administrativas sirven para solucionar problemas con las administraciones locales. Entonces, hay un elemento que muy pocas veces se ha reflexionado sobre la importancia del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa en este momento en que empieza a ceder espacios, tanto a nivel de gubernaturas como de municipios, el partido hasta ese momento hegemónico. Y sabemos que es el preludio también del gran cambio constitucional que va a representar la reforma al Poder Judicial en diciembre de 1994, que es lo mismo. Quienes han revisado toda nuestra historia del derecho procesal constitucional, nos damos cuenta que en efecto el paradigma del Tribunal Constitucional surge en el momento en que la hegemonía del Ejecutivo Federal frente a las gubernaturas o a los municipios, ¿sí?, ha empezado a ceder, ha empezado a retirarse el poder absoluto que tenía esa estructura, y hay necesidad, por tanto, de voltear los ojos a ver las soluciones de carácter jurídico, porque lo político empieza a ser insuficiente. El 99 nos va a traer otra vez ese momento en el cual discutimos casuísticamente las competencias de los tribunales administrativos, no solamente en México, digo en Guerrero, sino en todo México. Y habrán de pasar bastantes años antes de que se dé un gran cambio, que va a ser precisamente el cambio que se promueve desde la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el que viene literalmente a modificar a esta estructura del contencioso administrativo para convertirse en una justicia administrativa muy peculiar, ahorita lo vamos a ver, pero que al final requiere el replanteamiento de las instituciones que ya llevaban por lo menos 2 décadas y media, 3 décadas, ¿sí?, funcionando en el país. En el camino han pasado muchas cosas. Cuando hablamos de la jurisdicción administrativa, yo insistiría, no la podemos de ninguna manera, ¿sí?, dejar de relacionar con los derechos humanos. Y los derechos humanos, ustedes saben que experimentan un crecimiento impresionante, una visión renovada, novedosa. Pero adicionalmente hay toda una discusión que ha permeado el ámbito jurídico y político, por lo menos en los últimos 12 años, que está dado precisamente por la necesidad desde el gobierno federal y los gobiernos locales de generar mayores condiciones de bienestar ligadas principalmente a la exigencia ciudadana de mayor seguridad, de mayor empleo, de menos corrupción, que es parte de lo que hemos estado hablando ya esta mañana. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este nuevo momento? Bueno, tenemos, por supuesto, esta idea de un sistema nacional anticorrupción. La idea no es gratuita. Durante los últimos, que será 3 sexenios, 4 sexenios, el tema de la corrupción, que parecía haberse buscado erradicar con aquella renovación moral de Miguel de la Madrid, nos muestra que hubo un fracaso total, que la noción del servicio público se hizo a un lado, y por tanto hay necesidad de generar una respuesta desde el gobierno a toda esta exigencia ciudadana de acabar con la corrupción. Pero yo aquí llamaría la atención sobre un aspecto que a veces no es muy grato, pero que
no debe dejarse de lado. Y lo acaba de decir el anterior ponente, y yo me cansé de decir el anterior ponente, perdón por mi ignorancia, el nombre del ponente, Javier Vargas, como ya lo dijo Javier en la ponencia anterior. Sí, vamos a tutearlo porque si le digo el señor subsecretario Javier, como lo dijo Javier en la anterior ponencia, ¿sí? Para que haya un corrupto de este lado, necesitamos un corrupto del otro lado. Y yo me acuerdo mucho de esta discusión, de esa acusación que se le hizo cuando Peña Nieto señaló que al final formaba parte de un modelo cultural que estaba bastante arraigado en la sociedad. Y la mayoría se desgarraba sus vestiduras, con qué boca habla y demás. Pero lo cierto es que el derecho mexicano, quienes somos abogados, sabemos que tiene una particularidad impresionante derivada de la noción que tenemos del cumplimiento de la norma y que no es nada creado en este momento, sino que lo traemos literalmente desde la colonia. Nuestros maestros nos hablaban, cuando estábamos revisando la historia del derecho mexicano, nos hablaban de aquella famosa frase de obedézcase, pero no se cumpla. Es decir, pareciera que la tendencia, la noción de la norma es la de una norma que puede tratar de doblarse, evitar que se quiebre, y bueno, si se quiebra pues ahí cinta adhesiva, ¿verdad? O algún pegamento. Pero lo cierto es que forma parte también de esa vida cultural que hemos tenido en el país. No es gratuito que nosotros hacemos un recorrido por toda nuestra historia y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Durante la colonia, el tema de la responsabilidad de servidores públicos lo podemos situar en los famosos juicios de residencia que se hacían a todos los funcionarios que venían de la península y que al terminar su gestión eran sometidos de oficio a un juicio de residencia donde se publicitaba, fulanito de tal deja de ser funcionario y por tanto, si hay algún súbdito de la corona que tenga una queja contra él, pasa a denunciarlo. ¿Para qué? Pues para ir acumulando pruebas para generar un procedimiento de responsabilidad que en muchas ocasiones acabó con la vida política de numerosos funcionarios de la corona. Pero la mayoría no conocemos esta estructura o este sistema de control del poder al interior, ojo, de los propios sistemas monárquicos. Nosotros pensamos que los modelos de monarquía absoluta de verdad no tenían mecanismos de control. Sí los tenían especialmente en ámbitos como los coloniales, donde los funcionarios eran el alter ego del monarca y por tanto el monarca tenía que cuidar su imagen frente a los súbditos, frente a todos aquellos que le estaban tributando, porque el gran tema de los monarcas era que cobraban y esperaban que por ese cobro de impuestos, que a veces resultaba exagerado, pues sus súbditos estuvieran contentos, y se pretendía hacerlo logrando controlar a los funcionarios que pudieran resultar sumamente ambiciosos. Pero bueno, desde ahí viene todo esto. Si nosotros no queremos verlo en una perspectiva cultural, también creo que cometeremos un error. ¿Por qué? Porque la corrupción no se va a acabar de un día para otro. El sistema nacional no va a funcionar, y este es uno de los retos que vamos a encontrar en estos nuevos modelos de justicia administrativa. No va a funcionar si no se acompaña también de un cambio de mentalidad, de un cambio de visión en el imaginario social. Y eso pasa por educar a estas generaciones y a las nuevas generaciones con una nueva visión. Yo debo compartirles algo que en términos académicos a lo mejor resulta exagerado y no debería decirse, pero yo he platicado con muchos personajes que estuvieron ligados a la vida política de este país y me decían, no, es que esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son ejemplos realmente claros. Mientras no tengamos un presidente en la cárcel, mientras no tengamos políticos corruptos realmente en la cárcel, nadie lo va a tomar en cuenta. Entonces, ojo, esto no es académico, no forma parte de una discusión donde nos sentemos y vamos a discutir cómo se puede llevar a cabo una jurisdicción administrativa o un sistema nacional de corrupción de la mejor manera. No, muchas veces es lo que piensa la sociedad. Y a veces, y es un tema que resulta sumamente relevante, a veces hay que hacerle caso a la sociedad, qué es lo que quiera la sociedad, porque la sociedad más de una vez ha dicho, ni cree en las instituciones, ni se siente representados por quienes están al frente de las instituciones. Entonces es algo que también debe llamarnos la atención, porque sentarnos a discutir lo que dice la ley, lo que trae el nuevo sistema, es
de alguna manera insuficiente para poder empezar a hacer algo para cambiar la situación de corrupción que existe en el país. Y no solo la corrupción, sino la que le acompaña, que es la impunidad. Pero bueno, tenemos ya este modelo en el cual se va a incorporar este sistema anticorrupción, primero a nivel federal, luego en el ámbito local. Hoy se hablaba de estas reformas que no solamente en el sistema anticorrupción, sino en general dentro del modelo jurídico estatal, implicó la reforma por lo menos de 9 ordenamientos para tener a tono nuestra legislación estatal con la legislación federal. La siguiente, por favor. Perdón por no leerles, pero yo sé que los dormiría y no es el caso. La siguiente, por favor. Vamos de una vez, corriendo. No, todavía falta mucho, porque esto ya se lo saben, es todo lo que tiene que ver con el tribunal. La siguiente. Creo que ahí está. Nos vamos a encontrar con un sistema normativo fortalecido, reforzado en este momento. Algunos de esos elementos aún no en vigor, pero que tienen una pretensión bastante amplia, que es, y ya lo decía Javier, que es la de fortalecer un bien jurídico que se llama servicio público. Encontramos una ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la ley de responsabilidades administrativas del Estado, la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado y leyes orgánicas de distintas jurisdicciones, así como códigos o legislaciones que se encargan de tipificar conducta. Lo mismo el Código Penal que los que se refieren a la impartición, la procuración y la impartición de justicia. La siguiente. Este modelo que pretende realmente contribuir a fortalecer el servicio público en nuestro estado, en el país, tiene una serie de retos o presenta una serie de retos para las jurisdicciones estatales. Y la mayoría de nosotros vamos a encontrar, como es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales el primer replanteamiento que se tiene que hacer es en la forma de cumplir con el contenido de estas reformas. Estas leyes que acabamos de ver que se reformaron requieren una nueva forma, una nueva visión, un nuevo criterio por parte de los operadores jurídicos. Y lo decía desde el principio cuando se mencionaba que trae aparejada, por ejemplo, la idea de que hay una defensoría en la jurisdicción administrativa que ahorita veremos ya está funcionando aquí, con resultados que deberían llamar la atención, al menos para los estudiosos, para los que están involucrados en el análisis de las instituciones jurídicas del Estado. La siguiente. Las nuevas atribuciones ya se las saben. La siguiente. Esto ya se lo saben de memoria porque ya compararon cómo estaba la Constitución antes, cómo está la nueva. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente de una vez. La siguiente ya vámonos. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Estos resultados son muy interesantes, tomados del informe de la magistrada presidenta. Fíjense, 604 recursos de revisión. Esos fueron los que se presentaron, se radicaron en el año 2016. Si me equivoqué, ustedes me corrigen después. Pero, bueno, yo le echo la culpa a la magistrada, ¿verdad? Dice que no fue ella. El anterior presidente, ¿sí? Señaló, entonces quitamos la foto para la siguiente. Por si hay una segunda conferencia, vamos a quitar esa fotografía. Sí, porque luego estamos hablando de responsabilidades y miren, ya aquí la presunción de inocencia se echó abajo porque no le dimos audiencia para poner su foto en esta presentación. Bueno, en el 2016 se presentaron 604 recursos de revisión. 604 recursos de revisión. ¿Son pocos o muchos? ¿Qué representan respecto del cúmulo, ¿sí?, de acciones de un gobierno estatal y de 81 gobiernos municipales? Nada, efectivamente, nada. Tenemos un grave problema y es parte de los retos que yo veo. Ojo, yo pues me equivoco a cada rato, pero yo veo ahí entonces un enorme reto que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa a partir de ahora. El de fomentar una nueva visión en la ciudadanía
del alcance que tiene en este nuevo modelo de control de legalidad y de constitucionalidad la jurisdicción administrativa. Tenemos que potenciarlo. Y eso está a tono también con algo que evidentemente todos conocemos: la preeminencia que se le da en el sistema jurídico y en el imaginario social, que es lo más importante, a las instituciones de jurisdicción de carácter federal. Recurrimos mejor al amparo, recurrimos mejor a otras instancias antes de recurrir a las más cercanas, que son además las que de alguna manera están mejor informadas, enteradas de lo que acontece en los ramos de la administración local. Para mí, 604 recursos radicados, una de dos: o me hablarían de gobiernos que realmente ajustan su actuar a ese Estado de Derecho, o me harían ver cuánta razón tiene la encuesta nacional que dijo que más del 50% de los ciudadanos, ¿sí?, desconfían de las instituciones y prefieren, dice, la justicia por propia mano. El problema es que aquí estamos hablando de administraciones. Cuando alguien dice, es que yo no fui contra el ayuntamiento, yo no fui contra el gobierno del estado, contra cualquier dependencia, y me dice justicia por propia mano, no sé a qué se podría referir. Porque lo curioso, lo paradójico, es que la vía para confrontar a las administraciones que no han apegado su actuar, como aquí se dijo, a ese marco de legalidad, es la jurisdicción administrativa. Si no es así, si los gobiernos, los 82 gobiernos, uno estatal y 81 municipales, no han ajustado su actuar a ese marco constitucional y legal, entonces estamos en problemas. Estamos en serios problemas, porque aquí ya se decía que un tema central es la desconfianza ciudadana en las instituciones. Tenemos que cambiar entonces, como parte de estos retos, tenemos que cambiar ese imaginario social. Y eso no es nada fácil. ¿Por qué? Porque yo les acabo de decir, los ciudadanos no conocen procesos ni procedimientos, conocen resultados. Y yo les decía, hay un gran reto a partir de ahora, pero lo voy a enfatizar al final, porque si no pierdo la visión de todo. De esos recursos radicados, nosotros vamos a encontrar que una vez resueltos, se van a impugnar, ya les dije, ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Los datos nos muestran que de 206 amparos impugnados, 110 fueron contra las resoluciones definitivas, finales ya de los procedimientos instaurados en el tribunal. Y de esos nos encontramos con que se resolvieron solo 32 en el periodo. 3 se concedió el amparo de la justicia federal. El amparo a veces no implica que se actuó mal, sino que hubo una deficiencia que tiene que ser subsanada. 6 fueron negados, 3 sobreseídos y 20 desechados de esos 32. Estamos hablando quizá de que esa desconfianza en la institución puede también reflejarse en este cúmulo, fíjense, de 206 amparos, pero si nosotros revisamos frente a las 527 sentencias dictadas en 2016, pues a lo mejor no es tan alto. Estamos hablando de menos de la quinta parte, menos del 20%, ¿sí?, que fueron impugnadas. Y finalmente, donde pareciera que encontramos más elementos de cuestionamiento son los amparos indirectos. De los 206 amparos promovidos, 96 fueron de amparos indirectos. En 20 se concedió el amparo con esa acotación, 14 sobreseídos, 2 negados. O sea, si nosotros hiciéramos un ejercicio que es muy malo porque es cuantitativo, debe ser cualitativo, podríamos decir que al tribunal no le va tan mal frente a otros tribunales del país donde el índice es mucho más alto. Y no hablo solo de las jurisdicciones administrativas, sino de todas las jurisdicciones con que cuenta el ciudadano o la ciudadanía para ir a dirimir conflictos, para ir a resolver litigios. La siguiente, por favor. Hace un momento se hablaba de esta nueva figura dentro de las jurisdicciones administrativas. Aquí se maneja como asesoría ciudadana. Y yo ponía un pero a este tema, porque si algo
ha sido cuestionada, o si en algo se ha cuestionado la Defensoría de Carácter Público, es que la mayoría de las veces no sabemos dónde está mejor ubicado. Hasta hace algunos años, ustedes recordarán que estaba en el Ejecutivo. La Defensoría se encontraba en el Poder Ejecutivo. Después pasó al ámbito del Poder Judicial. Y la mayoría de instituciones de carácter jurisdiccional hoy incorporan en un segmento de su labor la asesoría, la defensoría. El Tribunal Electoral, por ejemplo, tiene su defensoría, especialmente para grupos vulnerables. Y la mayoría de estos mecanismos de apoyo a la ciudadanía en ocasiones generan nuevamente el cuestionamiento. ¿Puede ser juez y parte la institución? ¿O, como alguna vez se propuso, se tiene que sacar de la institución para realmente cumplir con esos principios que están contenidos en la propia Constitución? Entre ellos, por supuesto, el de imparcialidad. Lo hago a la luz de los datos. Fíjense, en 2016 estos asesores desahogaron 1.860 consultas. Ojo, frente a los recursos, pues vemos que sí disminuye bastante, ¿verdad? Se queda en la tercera parte. De 1.800 consultas, solo 600 llegaron a ser recursos. Proporcionaron 1.200 asesorías y promovieron 652 demandas. Bueno, ahí ya no me quedó claro. Seguramente no todas las demandas llegaron aquí y no todas fueron recursos de revisión, porque lo que se radicó fueron solo recursos de revisión. Pero fíjense, de los 245 recursos resueltos, o de las 245 demandas que terminaron la sentencia, 236 fueron favorables a los justiciables. Yo ahí diría, qué buena labor la de los asesores, pero también, insisto, ojo, este es un análisis malo, basado solo en lo cuantitativo y no en lo más importante para el análisis institucional, que es lo cualitativo. Estamos hablando de que la inmensa mayoría de las demandas planteadas por ciudadanos que fueron asesorados por asesores comisionados obtuvieron una sentencia favorable. Desde fuera, yo diría, tenemos que cuestionar eso. Tenemos que cuestionarlo porque, insisto, yo solamente basado en lo cuantitativo diría, pues aquí tengo un problema entonces de dudar de la imparcialidad. Dudo de la imparcialidad, ¿por qué? Porque precisamente quienes están resolviendo quienes están asesorando y constituyen parte, ahora sí, en esta contienda, ¿sí?, están siendo asesorados por personal de la propia institución. Ojo, no estoy defendiendo ningún acto en particular ni nada, no. Solo estoy diciendo que a la luz de los datos, ¿sí?, las cosas tienen que justificarse, tienen que mejorarse frente a la visión que tiene no solamente la ciudadanía, sino también el servidor público. Y finalmente, cuando veía esta figura de los asesores ciudadanos, ya me llamaba la atención algo que hemos dejado de lado, cómo hemos hecho caso omiso de entender que la jurisdicción administrativa, que yo siempre he reivindicado como el mejor espacio para defender los derechos humanos. Se decía en la última parte, cuando las salas superiores regionales conozcan de violaciones a los derechos de los gobernados, bla, 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 decía, esto es lo más importante. Esta parte es la más importante de la jurisdicción administrativa. Y les voy a explicar por qué. La corrupción, y lo que resulta de la corrupción, no está dada por el respeto a los derechos humanos, no está dada por el cumplimiento de los derechos humanos, sino exactamente por lo contrario, porque no se respetan los derechos humanos. La siguiente y luego la siguiente. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, podemos pensar cualquier cosa. El derecho a ver mariposas en las flores de la ciudad. Es un derecho, no sé, alguien reivindicará, oye, el presidente municipal, yo quiero ver mariposas volando cerca de las flores o de los jardines o de los prados, porque de esa manera mi desarrollo de la personalidad es mejor. Y estoy seguro que hay gente que lo piensa,
que ve algo y dice, qué ciudad tan fea. Yo ayer pasaba frente al mercado y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Tlapa está aquí o está en Tlapa? No, pues esto parece Tlapa, me decía quien me acompañaba. Y está de verdad, pues deprimente. No sé si han pasado ahorita con las lluvias, bajó lodo y lodo y lodo, y están amontonados. Parece efectivamente cualquier lugar menos la capital del estado. Y decían, pues yo no me bajo aquí. Llévame 2 cuadras más adelante donde vea más bonito. ¿Habrá gente a la que le importe eso? Sí, pues son los derechos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a repetir derechos sin darles contenido. Por ejemplo, esta es la lista de los derechos que en este 2017 reconoce la Comisión de los Derechos Humanos. Y yo pondría en una especie de perspectiva. Yo pondría en perspectiva lo que nosotros entendemos por derechos. Derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, y lo haríamos todos: derecho de propiedad, derechos sexuales, derecho de acceso a la información, protección de datos personales, petición, la siguiente, y una serie de más y más derechos, 52 derechos, con un contenido muy amplio, porque alguien me podrá decir que es el derecho a un medio ambiente sano. Bueno, cualquier cosa podría entrar ahí. Hoy día nos damos cuenta que el alcance de un derecho se define en atención a la expectativa ciudadana frente a la obligación estatal. Y hablo del Estado no solo como gobierno, sino del Estado como sociedad también. Pero a la inversa, esa posibilidad está dada realmente por la posibilidad del colectivo, no solo del gobierno. La posibilidad del colectivo, es decir, el respeto que no solo tienen los gobernantes o los funcionarios o los servidores públicos del derecho, sino los ciudadanos del propio derecho del otro ciudadano. Vemos 52 derechos. ¿Y qué creen? La mayoría de esos derechos son servicios públicos. La mayoría de esos derechos solo se hacen realidad con una actuación de la administración, con una actuación del gobierno, en pocas palabras. Es ahí donde la jurisdicción administrativa cobra su más alta dimensión en este momento. No es solo combatiendo, que hay que hacerlo y que hay que hacerlo firmemente, la corrupción, sino lo que tenemos que hacer es lo que decía Javier: reivindicar, fortalecer, consolidar el servicio público como un bien jurídico. Y esto es difícil de entender. ¿Cómo que el servicio público es un bien jurídico? Es quizá, después de los derechos humanos, el punto donde más atención debe poner la ciudadanía. Yo les dije porque no se pueden separar. Si ustedes quieren hablar del derecho a la educación, tienen que ir ¿con quién? Con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Educación Guerrero o con la Regiduría de Educación. ¿Por qué? Porque la educación, lo dice la Constitución, es una competencia concurrente en la que participan Federación, estados, municipios y Ciudad de México. Cuando nosotros lo vemos en ese contexto, empezamos a preguntarnos por los demás derechos. El derecho a la salud, pues es un derecho que requiere de una acción gubernativa. Y aquí tenemos un claro ejemplo: el amparo minimuma, ¿verdad? ¿Hasta dónde se le puede dar un contenido al derecho a la salud? O cualquier otro derecho, quizá el más importante para mí, el de acceso a la cultura, o para otros el de acceso al agua. ¿Quién determina eso? Es que es una competencia de los municipios. La disposición de residuos sólidos, que está en liga ¿con qué? Con el derecho a un medio ambiente sano, con el derecho a un libre desarrollo de la personalidad. Yo no creo que alguien pueda desarrollar su personalidad de la mejor manera si las calles por donde pasa están llenas de basura. Pero también la visión del servicio público se tiene que consolidar a partir de ¿qué? De la acción ciudadana, no solamente de la acción gubernativa. Y se nos olvidan todas esas cosas que están a tono con la exigencia por parte de la ciudadanía de cumplimiento y respeto de los derechos. Por ejemplo,
llamaría la atención a un caso que ahorita está en discusión y que muestra la necesidad de ver esto como un todo integral. Una visión, diría, en aquellos años platicaba con la reforma de la ley orgánica de la universidad, una visión holística, se decía. Y sí es cierto, necesitamos una visión holística, integradora. Yo les pondría un ejemplo, les decía, con esta exigencia de pagar 15 pesos para la recolección de basura. Es decir, bueno, no se tiene suficiente. Es que, ¿qué creen? Los gobiernos, se supone, estoy hablando del ideal, la teoría, ojo, se supone que son los que saben cuánto se gasta. Y aquí hemos estado hablando con Javier de dos conceptos básicos en esta jurisdicción administrativa y en este nuevo sistema: eficiencia y eficacia. Pero ese es el antecedente también del servicio público, la eficiencia y la eficacia. ¿Qué ha pasado en este país? Cuando hablamos de eficiencia y eficacia en el servicio público, hablamos de derechos, hablamos de cómo se cumplen los derechos de los ciudadanos. Y ahí, en términos de eficiencia y eficacia, pues ya no la sabemos, ¿verdad? Quienes alguna vez estuvimos de cerca en las administraciones, sabemos que lo que cuesta 3 pesos hay que presupuestarlo en 15 pesos por lo que pueda suceder. Le hacemos un daño enorme al erario. Sí, pero es que hay 5,000 millones de pesos para para estos temas. Sí, pero esos 5,000 millones de pesos no cayeron del cielo, salieron de las contribuciones, salieron de la exigencia constitucional al ciudadano de contribuir, y no solo al ciudadano, al habitante, de contribuir de manera proporcional en los gastos de las administraciones. En pocas palabras, sí es cierto, las administraciones no nos pueden decir: oye, no tengo dinero para cumplir los derechos que necesitas o que tú requieres. Su obligación es buscar el dinero. El problema es que la vía fácil siempre es endeudándose, ¿verdad? La otra vía, poco popular, con un alto costo político, es el de los impuestos. Y eso, de verdad, que cómo lastima. ¿Por qué? Porque es la parte que nos toca a todos. Quizá yo, con una trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, me acuerdo, o sea, mi salario era lo único que podía entrar a mi cuenta bancaria. No había razón para que otra cosa entrara, porque en mi caso yo tenía una prohibición de poder tener cualquier otro salario. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con bonos, gratificaciones que se tienen que entregar en dinero, en efectivo, perdón, y que no es otra cosa más que lavado de dinero? Porque no es nada nuevo que hay bonos, que hay prestaciones que no pueden constar en un recibo oficial. ¿Por qué? Porque generan impuestos. Y si te iban a dar 100,000 pesos este mes, si te restaron los impuestos te quedarían como 60,000 pesos, mejor te dan los 100,000 en efectivo. Yo planteaba este problema cuando llegamos a la Secretaría General de Gobierno y le decía al gobernador: oye, este dinero en efectivo, en términos reales, se llama lavado de dinero. Nunca voy a poder demostrar que entró a mi patrimonio. Y la recomendación pragmática es: guárdalo abajo del colchón y vételo gastando. Pero es que sí empieza todo. Como decía un célebre político: oye, ¿por qué gana tu chofer tantísimo dinero? Ah, es que cuando llegué así estaban las cosas. Eso es lo que le hace daño a la institución, que como las cosas estaban ahí, así se quedan, en lugar de buscar los mecanismos que, transparentando todo, hagan que la gente crea en las instituciones. ¿Y eso en qué repercute otra vez? En servicios públicos eficientes y eficaces. ¿Cuesta? Por supuesto. ¿Quién dijo que no iba a costar? Pero ¿saben qué nos ha costado todo esto? Lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es muy doloroso. Porque, ¿qué creen? A la par que por un lado exigimos derechos, por el otro lado nos deshumanizamos. Sí, los derechos humanos, bla, 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 bla. Mataron al vecino. Ah, segurito andaba metido en algo. Nos hemos deshumanizado. ¿Respecto de quién? Del vecino.
levantamos bardas, ¿verdad?, más altas, y la construcción de ciudadanía, curiosamente, se va haciendo a un lado. Pero este era un todo, era una visión holística integral. Este es el gran reto de la jurisdicción administrativa: entender que ese servicio público, esos derechos humanos, esa eficiencia y eficacia de la administración pública, local, federal o municipal, realmente exige el compromiso de todos. No solo el dictado de una ley, decirle: magistrados, ahí está su ley, y agarren su personal y a ver cómo le hacen. No, es un compromiso social, un compromiso donde esta parte es quizá de las más relevantes: asumir que el servicio público sirve para hacer en realidad esos derechos que la ciudadanía a veces ni conoce. Porque muchas veces, si yo les hubiera preguntado a mis alumnos cuáles son los derechos, a ver, denme una lista de derechos, a lo mejor me hubieran puesto 20, pero mis alumnos son del posgrado, se supondría que deberían conocer todos esos. Y cuando hacemos ejercicios, los más mal parados en términos de resultados son los abogados. Los que menos conocen los derechos son los abogados. Las encuestas en las universidades, yo me acuerdo aquí una encuesta, creo que la Universidad Autónoma de Guerrero decía que los que menos sabían de los derechos eran los estudiantes de la escuela o unidad académica de derecho, que tenían más noción los médicos, los ingenieros, que los propios abogados. Eso habla muy mal de algunos abogados. Lo bueno es que no están aquí. Pero bueno, la siguiente. En esta presentación, que espero ojeen en alguna noche de insomnio, van a encontrar ese recorrido vital en nuestra Constitución. Esa Constitución que fue reformada integralmente, o que es una nueva Constitución. Yo aquí difiero de la opinión del gobernador. Yo digo que una nueva Constitución requiere de un constituyente, o de la declaratoria de que un Congreso asume el carácter de constituyente, pero eso es una cuestión teórica. En términos reales debo decirle que tiene la razón. Esa Constitución no se parece en nada a la anterior, pero no pasó por el filtro de un constituyente. Aquí está entonces ese modelo que nos puede servir. El reto que tiene la ciudadanía, junto con la jurisdicción administrativa, junto con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es conocer la Constitución. Es que entendamos que esa Constitución tiene un enorme potencial en materia de control del poder. Control del poder para hacer realidad los derechos, para hacer realidad esos dos principios de eficiencia y eficacia de la administración, para generar acciones que realmente contribuyan al bienestar social. Eso que acabo de decir, que se oye tan bonito, lo vienen repitiendo desde la instauración de los estados modernos. El objetivo de los gobiernos, el objetivo del Estado, aunque sea mal empleado ese concepto, es la felicidad del pueblo. Los niveles de bienestar, de libre desarrollo social, del progreso, de esa visión que dice nuestro artículo 3º constitucional, de un modo de vida fundado en el constante mejoramiento económico, cultural, social, político, lo que ustedes quieran, que es la democracia, requiere de eso. Requiere de que conozcamos cómo se controla el poder en nuestra Constitución, para que esta jurisdicción, la administrativa, la del Tribunal de Justicia Administrativa, tenga efectos reales en la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque tenemos la herramienta. Yo no voy a hacer una apología de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción o de la reforma en materia de derechos humanos, pero lo que sí veo es que hay tanta ignorancia del contenido constitucional y del marco de legalidad, que eso necesariamente incide en las posibilidades de que la ciudadanía utilice las instituciones de manera adecuada. Y si no las utiliza de manera adecuada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a obtener resultados contrarios a sus intereses, y nosotros sabemos, la naturaleza humana, que si no me das lo que pido, órale, ya vi, tú sí estás protegiendo a aquel, ¿verdad? Órale, te vendiste, ¿verdad? Fuiste parcial. La naturaleza humana en todo su esplendor. Somos abogados y sabemos que en un litigio hay dos partes, y que en términos llanos las posibilidades de solución no son dos, son tres: la de darle la razón a la parte A, la de darle la razón a la parte B, o la de no darle la razón a ninguna.
Con lo cual, ya se imaginarán los dilemas que genera la jurisdicción en el imaginario social, en el imaginario colectivo. Por ello, vamos a pasar otra vez rápido, nomás para que vean todo lo que tiene nuestra Constitución en términos de control del poder desde una visión de los derechos humanos. La siguiente, yo sé que ustedes conocen la Constitución muy bien. La siguiente, hasta ahí. Esta visión de derechos humanos que yo les he pedido la liguen con servicios públicos sirve para entender que esta jurisdicción administrativa, con este nuevo modelo, nos permite pensar en un nuevo paso, un escalón que se ha subido más en la posibilidad de que los derechos humanos se cumplan y se hagan realidad en el estado de Guerrero. Aquí nada más retomo lo que tiene que ver con la responsabilidad en la prestación de servicios. Cuando cualquier administración presta servicios, tiene que hacerlo con ciertos límites y con ciertos principios. Pongo un ejemplo que a fuerza de repetirlo me da ya hasta vergüenza, porque se va y viene otra vez con su anécdota del derecho a la educación, la del padre de familia que después de una conferencia sobre la responsabilidad patrimonial del Estado se acerca hace ya 10, 15 años y me dice: maestro, usted que habla tan bonito, dígame cómo le hago para demandar al Estado. ¿A qué Estado? No, pues a todo el Estado, al Estado mexicano. ¿Y por qué lo quiere demandar? Porque le violaron el derecho a la educación a mi hijo. Ah, caray. ¿Y cómo se lo violaron? Sí, mire, certificado. Oiga, pues felicidades. Español 10, matemáticas 9, ciencias naturales 10, ciencias sociales 10, educación física 8, educación artística 7. Así, ¿no? Oye, pues qué buenas calificaciones, ni yo las tuve así en la primaria. Y le digo, ¿y cómo le violaron el derecho a la educación a su hijo? No había una escuela bonita. No, sí, había una escuela bonita. Y no tenía maestros. Sí, tenía maestros. Y le dieron libros de texto gratuitos. Sí, a veces hasta desayunos escolares le daban. ¿Y cómo le violaron su derecho a la educación? Le fue muy bien. Es que mi hijo, que acaba de terminar la primaria, no sabe leer ni escribir. Sí, claro, es como muchos abogados, ¿verdad?, que tienen su título. Igualito. Esto, un documento, un certificado, ¿de verdad es la mejor manera de decir te cumplimos con tu derecho a la educación? ¿No? Por supuesto que no. Y entonces decía, ¿y cómo demando al Estado? ¿Y usted lo llevaba, señor, o no lo mandaba a la escuela? No, sí, yo lo mandé todos los días, los 6 años de la primaria, lo mandé a la escuela. ¿Y está seguro que no se iba de pinta? No, pues, puntualidad 9. Es que el servicio público, el cumplimiento de los derechos humanos, no solo requiere que tengamos escuelas y que tengamos maestros, que luego los vamos a ir pintarrajeando con faltas de ortografía, pero bueno, esa es otra historia. Ni que tengamos desayunos escolares y les demos mantenimiento e imprimamos millones, cientos de millones de libros de texto gratuito para primaria, secundaria, bachillerato, preescolar. No, eso no es suficiente. La prestación de servicios públicos tiene que cumplir con una serie de requisitos para que realmente hagan efectivo aquello que pretenden, que es lograr la satisfacción del interés general a través de el bienestar particular, del bienestar individual. Y la Constitución lo prevé también. La Constitución del Estado de Guerrero tiene una serie, ¿sí?, de principios, de reglas, a tono con ese cumplimiento de los derechos a través de la prestación de servicios públicos. E insisto, la mayoría de los derechos se hacen realidad a través de la prestación de servicios públicos. La prestación de servicios públicos de manera irregular, como lo decía la teoría administrativa francesa,
es únicamente impugnable, bueno, hoy ya no, era únicamente impugnable en la vía contenciosa administrativa. Ese es el origen de la defensa de nuestros derechos, pero nosotros tuvimos un tropezón, dicen algunos muy afortunado, que fue el amparo. Llegó el amparo y literalmente hizo a un lado a las jurisdicciones que estaban encargadas de la defensa de los derechos humanos, de los derechos del hombre, de los derechos del ciudadano. El amparo generó una serie, ¿sí?, de imperfecciones jurídicas, sobre todo porque un recurso, un instrumento procesal de control constitucional de carácter extraordinario terminó siendo en el imaginario del gremio jurídico ordinario, sumamente ordinario, y por tanto no fortalecimos las instituciones que controlaban o que podían controlar la administración. ¿Y qué creen? Pues si nosotros leemos la literatura del siglo XIX, nos encontramos, claro, vamos a encontrar que seguramente hubo muchos pensadores que estuvieron escribiendo todo un nuevo modelo, por ejemplo, en el Segundo Imperio. Ahora que estamos hablando de la República restaurada, ¿verdad? En el Segundo Imperio había muy buenos administrativistas, porque estaban abrevando de lo que se estaba haciendo, ¿en dónde? En Europa. No es extraño, por ejemplo, que en el tema de responsabilidad los franceses van a tener la primera gran sentencia contra un Estado, que es la sentencia Blanco, en los 70s, que es curiosamente el periodo en el cual se está construyendo nuestro derecho administrativo. Pero una vez que cae el Segundo Imperio, pues los liberales mexicanos no quieren saber nada de los liberales monárquicos y desechan todo lo que se había empezado a construir. Y créanme que si hoy buscamos quiénes son los administrativistas del siglo XIX, eran curiosamente los conservadores, los que nosotros denominamos como conservadores. Esa es otra historia. Pero el punto es que es ese año también, 1870, cuando podemos empezar a hablar del gran cambio de paradigma en el federalismo judicial y en la defensa de los derechos. ¿Por qué? Porque el año anterior se acaba de resolver el llamado amparo Vega, que es el amparo que abre la puerta para que los tribunales federales conozcan de las decisiones de los tribunales locales. Y de ahí afuera se acabó el federalismo judicial con eso. Nuestro federalismo judicial pasó a una nueva etapa donde, hoy sabemos, hasta la justicia de paz termina en tribunales federales. Entonces, vean que este componente constitucional, que es la responsabilidad derivada de una prestación ineficiente, irregular, ineficaz, como queramos llamarlo, de los servicios públicos, constituye una garantía de los derechos humanos. Es una garantía de los derechos humanos. Tenemos que reconocerlo primero los abogados, para poder después hacer que la ciudadanía confíe en esta jurisdicción administrativa como una vía de defensa de los derechos humanos. Y créanme que, bueno, no necesitan creerme, ustedes lo viven al igual que yo. Lo vivimos todos los días. Si hay algo que nos queda claro, no se está respetando ni en Guerrero y prácticamente ni en el país, es una visión integral de los derechos humanos. Los vamos conquistando en el ámbito personal poco a poco. Y no falta, ¿verdad?, que oye, échame la mano para que mi hija entre a la universidad, y luego hasta acusaciones de que venden las fichas y demás. Bueno, eso pasa en la primaria, en la secundaria, cuando vemos los números. Los números hablan de que tenemos al 100% de nuestros niños que tienen derechos en ese esquema de la comisión en las escuelas, ¿no? El ideal de alfabetización, si mal no recuerdo, yo llevo por lo menos 3 sexenios, 4 sexenios oyendo gobernadores que dicen: se acabó ahora sí el analfabetismo. Y cada nuevo gobernador llegaba y decía: no, tenemos tantos analfabetos, un nuevo programa para alfabetizar. Órale, dinero inyectado. Ya logramos alfabetizar y vamos y entregamos otra vez certificados, ¿no? Aquí dice que sabe leer. ¿Y qué dice? Que sabes leer. Ah, ok. Pues no.
nos damos cuenta que tenemos un serio problema en la visión de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no entendemos el valor, ese bien jurídico que hablaba Javier, que es el servicio público. Que más allá del romanticismo que decimos que el servicio público es una oportunidad de servir y no de servirse, más allá de esa visión romántica, creo que lo que nos ha hecho falta también es contar con muy buenos administradores. Tenemos seguramente buenos políticos, pero malos administradores. Y ese cambio de concepción, pues yo creo que tiene que empezar a generarse en la discusión que generen estas nuevas tendencias dentro de la jurisdicción administrativa. Yo no me acuerdo qué más sigue, pero lo importante es que la segunda parte de los retos que tiene la jurisdicción administrativa está muy a tono con lo que van a hacer con estos procedimientos. Yo alguna vez fui muy inocente respecto de lo que hacían los tribunales. Recuerdo cuando llegué al Tribunal Electoral como flamante secretario de Estudio y Cuenta, pues sentía que podía comerme el mundo a pedazos, porque viniendo de la academia, ahora sí había la posibilidad de hacer algo. Y siempre platico la misma anécdota que no cambia. La revisión de la elección del Estado de México en 2005. Y me acuerdo que me tocaron el análisis de varias causales de nulidad de la elección. Y me acuerdo que revisé la demanda. Revisé, por supuesto, lo que nosotros llamaríamos como la contestación de la demanda, ¿verdad? El informe que se rinde. Y dije, no. Esto es cierto. Y aquí están las pruebas. Y me acuerdo que llegué a la primera reunión donde el magistrado reúne a todos sus secretarios de Estudio y Cuenta y dice, a ver, de la causal 1 a la 20, ¿quién lo estudió? No, esto no se acredita. Bueno, cuando me tocó a mí dije, pues, si ninguno de los demás logró acreditar las causales que se invocaron, y yo sí, yo voy a anular la elección del Estado de México. No, soñado. Y empiezo a decir, pues mire, aquí dice que se presentaron estos hechos y aquí está la prueba, y la prueba es una gorra, y aquí dice que entregaron 5,000 gorras y no están incluidas en los gastos de campaña, y aquí dice que se entregó esto y aquí está la prueba, y aquí dice que se publicaron estos cintillos durante 50 días y el costo de los cintillos es esto. No, pues esto rebasa todos los gastos de campaña, es totalmente claro y por supuesto hay que anularlo. Y todos así como, ¿what? Y entonces el magistrado me dijo, magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, además un hombre que sí sabía, me dice, ok, y aquí está una gorra, ¿y las otras 4,999? Es que se entregaron. Ah, ¿y la constancia de que se entregaron? La factura de que alguien hizo 5,000 gorras. ¿Algún indicio que me permita caminar hacia la constatación de que esa causal se puede configurar? Es que les entregaron. Y los cintillos que dice que costaron 15,000 pesos, ¿en qué consta? No, aquí está el periódico. ¿Y cuántos periódicos se hicieron? No, se hicieron 10,000 ejemplares y se distribuyeron en Toluca. ¿Y los otros 9,999? ¿Le consta que los entregaron? ¿Sabe a quién se lo entregaron? ¿Está seguro que no imprimieron solo esto y se lo presentaron a usted? No, bueno. Yo salí, ya se imaginan cómo. Si había entrado como doctor de Derecho, salí como niño de kinder, regañado y sin un dulce. Y realmente, con el paso del tiempo, los siguientes 6 años, descubrí que el grave problema que tienen los abogados y los tribunales en consecuencia es que carecemos realmente de conocimientos en materia de derecho probatorio, que no sabemos ofrecer pruebas, que no sabemos desahogar pruebas y que no sabemos valorar pruebas. El eje central de este procedimiento que nos explicó Javier, ¿cuál es?
el elemento probatorio. El reto de la jurisdicción administrativa en este nuevo sistema es generar un corpus doctrinario, de doctrina jurisprudencial del derecho probatorio, que realmente logre que muchas cosas, aunque no se prueben de manera directa, puedan de verdad generar convicción en esta jurisdicción administrativa a partir de meros indicios. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Cuando hablamos de corrupción, hacen una rueda de prensa los corruptos para decir, voy a recibir tanto de dinero. ¿Dónde lo hacen? Por abajo de la mesa. Si algo ha demostrado la jurisprudencia del Tribunal Electoral, especialmente a partir del caso Pemex Gate, es el reconocimiento de que la ilicitud en el actuar de autoridades o actores en las contiendas electorales, ¿sí?, se caracteriza por ser siempre en lo oscurito. No hay manera de darnos cuenta, ¿sí?, de estos grados de corrupción, niveles de corrupción de los que todos nos quejamos. Tenemos que recurrir a una nueva visión del derecho probatorio al interior de las jurisdicciones, con pleno cumplimiento ¿a qué? Presunción de inocencia, estricto derecho, porque además cuando hablamos de tipicidad, que es el caso, estamos hablando del estricto derecho. Reto verdaderamente colosal para la jurisdicción administrativa en el nuevo sistema de anticorrupción. Creo que esto ilustra la necesidad de no solamente quedarnos en la parte normativa, sino de ir más allá, hacer ese análisis cualitativo del que les hablaba hace un momento y no quedarnos con lo cuantitativo. El análisis institucional de las jurisdicciones administrativas, del Tribunal de Justicia Administrativa, la formación de los operadores jurídicos, tanto asesores como, no secuencia la categoría aquí, los secretarios de estudio y cuenta también, el equivalente de los proyectistas, ¿sí?, debe ser también forjarse en esa nueva dinámica probatoria que requiere la institución para que la gente crea en la institución, para que la gente encuentre resultados en la institución. Y creo que, ya me lo decía Javier, el hecho de ver que las partes, es decir, estamos hablando de un principio de igualdad de armas en el proceso, las partes, ¿sí?, ya no van a ser como antes, ¿sí?, de que tenían una serie de principios protectores. Estamos hablando realmente de una contienda procesal en la cual, si no empezamos a buscar algo que module el actuar institucional, hará que quien salga más mal parado sea la jurisdicción administrativa. La jurisdicción administrativa, entonces, desde ahorita tiene ya un enorme reto que entraña el gran riesgo de que no se crea en la institución. Como no sé qué sigue, ya voy a despertar a los que están allá atrás. Como no sé qué sigue, vamos a pasar rápido a ver si había algo de interés. Las responsabilidades, no, ya, la siguiente, es una exageración, porque no es vía penal, nada más para que sintieran el rigor ahí. La siguiente, ya, son los dos elementos, la última por favor, los dos elementos que se incorporan en este nuevo modelo de jurisdicción administrativa a partir de las reformas legales que entran en vigor el próximo enero de 2018. La presentación está a sus órdenes. Yo no tuve la atinencia que tuvo Javier de dejar un correo electrónico, pero si quieren se los dejo. davidcienfuegos@hotmail.com. Complicado, pero así soy yo. Muchísimas gracias por su atención.